Muy bien, muy bien. Continuamos con la explicación de cómo se ordenan los datos para ejecutar los cálculos en el paso 5 de la prueba de hipótesis para el análisis de varianza que está planteado. Bien, entonces les decía que de acuerdo a, como, a la tabla genérica que habíamos visto antes, tenemos aquí un factor que es el método de enseñanza que está arriba, que tiene tres niveles o tratamientos: el método A, el método G y el método S, para enseñar lectura. Con el método A fueron sometidos a experimentos 4 alumnos, con el método G 6 alumnos y con el método S 5 alumnos. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hacer la sumatoria de cada columna. Entonces la sumatoria de la primera columna me da 23, ese es el total 1. La segunda columna 54, total 2. La tercera columna 15, total 3. Y el total, que es el total punto punto, vale 92, que es la suma de todos los totales. Los tamaños de muestra son para la primera columna 4, para la segunda columna 6, para la tercera columna 5. Por lo tanto, el tamaño de muestra total es 15. 4 más 6 más 5. Y luego vienen los promedios. Promedio de cada tratamiento. El promedio de la columna 1 o tratamiento 1 es el total entre 4. 23 entre 4, 5,75. La media 2 del tratamiento 2 es el total entre el tamaño de muestra 6, me da 9. Ojo, estos son decimales, no miles, porque es una coma. ¿Ok? El total 3 entre el tamaño de muestra 3, es decir, 15 entre 5, me da la media 3. La media 3 que vale 3. Y el total, que es 92, dividido entre el número total de datos, que es 15, me da la media global, que es 6,1333. Estos son los primeros datos. Pero como voy a utilizar también los totales, cada total al cuadrado, lo vamos a utilizar, está aquí. Cada total al cuadrado lo vamos a necesitar. Está simbolizado aquí, cada total elevado al cuadrado, y eso los tengo aquí. Entonces, el primer total, que era 23 al cuadrado, me da 529. El segundo total, que era 54 al cuadrado, me da 2916. El tercer total, que era 15 elevado al cuadrado, me da 225. Y el total global, que es 92 elevado al cuadrado, me da 8464. Listo, ¿verdad? También voy a necesitar cada uno de esos totales al cuadrado divididos entre el tamaño de muestra. Entonces, los totales al cuadrado los tengo aquí en la primera fila que acabo de calcular. Si divido cada uno de esos totales entre el tamaño de muestra, obtengo este indicador que acabo de encerrar aquí. Entonces, 529 entre 4, que es el tamaño de muestra, me da 132,25. El segundo total al cuadrado, que es 2916, el tamaño de muestra, que es 6, me da 486. El tercer total al cuadrado, que es 225, si lo divido entre 5, que es el tamaño de muestra, me da 45. Y el total general al cuadrado, que me dio 8464, entre el tamaño de muestra de la tabla, que es 15, me da 564,27. Listo. Ya eso me dice que esos datos ya los tengo calculados.
Bien. ¿Qué otra cosa necesito? Vamos aquí a ver qué más me sale. Ajá. Entonces, estos que están aquí son los totales al cuadrado entre el tamaño de muestra. ¿Ok? Y este último aquí es el total global, el t punto punto al cuadrado entre el tamaño de muestra global de la tabla. Entonces ya los tengo. Estos tres totales es cada total al cuadrado entre el tamaño de muestra, según esta fórmula. Y ahí los tengo. Otro indicador que necesito forzosamente es cada una de las observaciones yo las debo elevar al cuadrado. Y después que la tenga elevado al cuadrado, tengo que sumarlas, porque ese es este indicador que tengo aquí. Ese lo voy a necesitar. Entonces tengo el total general al cuadrado entre el tamaño de la muestra global. Tengo cada total al cuadrado dividido entre el tamaño de muestra y después lo sumo los tres. Ese lo voy a obtener al sumar estos tres. Y la suma de todas las observaciones al cuadrado. Así que, por ejemplo, 6 al cuadrado me da 36. 8 al cuadrado me da 64. 5 al cuadrado me da 25. 4 al cuadrado me da 16. Así obtuve esta tabla de las observaciones al cuadrado. Y después, todas estas observaciones elevadas al cuadrado me dan todos estos números. Y todas estas observaciones elevadas al cuadrado me dan todos estos números. ¿Ok? Entonces, las tres columnas originales, yo cada uno lo elevo al cuadrado y obtengo esta tabla de observaciones al cuadrado. Y las sumo todas y el resultado es este valor que necesito, 706, que es esto, la sumatoria de cada observación al cuadrado. Esa sumatoria es muy importante, la necesito, 706. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Ya vamos a ver qué vamos a hacer con esos datos. Una vez que tengo los totales al cuadrado entre tamaño y muestra y el total general al cuadrado entre tamaño y muestra y la sumatoria de todas las observaciones al cuadrado, yo debo entonces poder calcular las sumas de cuadrados que están involucradas. Tengo, ¿cuáles son esas sumas? Son tres sumas de cuadrado. La suma de cuadrado total, la suma de cuadrado de los tratamientos y la suma de cuadrado del error. Entonces, la suma de cuadrado total, fíjense, necesito la sumatoria de las observaciones al cuadrado, que ya la tenemos. Vale 706. Necesito el total general al cuadrado dividido entre el tamaño de muestra general. Ya lo tengo, que vale 564,27. Ese es este mismo, se repite aquí. Y el otro que necesito es la sumatoria de cada total al cuadrado dividido entre el tamaño de muestra. Eso era la que teníamos hace rato en la elixir grande. Y esa sumatoria es esta que está aquí. Ya la tengo, da 663,25. Entonces, si ya las tengo, estas tres que son las que necesito, yo puedo calcular tranquilamente mis sumas de cuadrado. Sustituyendo esta suma de cuadrado de todas las observaciones, que vale 706, la sustituyo. Y le voy a restar el total general al cuadrado entre n, que vale 564,27, lo sustituyo.
hago la resta y el resultado es 141,73. Esa es la suma de cuadrados total. Después voy para la suma de cuadrados de los tratamientos. Necesito suma de cuadrado de cada total al cuadrado entre tamaño de muestra. Ya dijimos que ya lo calculamos por aquí y eso me dio 663,25. Lo sustituyo y le voy a restar esta misma cantidad, que es el total general al cuadrado entre el tamaño de muestra global, que ya lo tenemos aquí arriba, lo dije hace rato, 564,27. Lo sustituyo, hago la resta y eso me da la suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces ya tengo dos sumas de cuadrados, la total y la de los tratamientos. Me faltaría la suma de cuadrados del error. Pero la suma de cuadrado del error se saca por diferencia. Es decir, suma de cuadrado del error va a ser igual a suma de cuadrado total menos suma de cuadrado de tratamiento. Como la suma de cuadrado total es 141,73, le resto la de los tratamientos que es 8,98 y tengo la del error que sería 42,75. Entonces tengo las tres sumas de cuadrado que necesito para armar mi tabla de análisis de varianza. Con esas tres sumas de cuadrado, lo que queda es pues alimentar la tabla de análisis de varianza y hacer los cálculos que me conducen a obtener el valor de la F calculada. Ajá, entonces, acuérdense que habíamos escrito esta tabla. La fuente de variación tenemos entre tratamientos, entonces es lógico que yo aquí coloque la suma de cuadrada de los tratamientos. Dentro de los tratamientos del error, aquí va la suma de cuadrado del error. Y la total, pues la suma de cuadrado total. Luego tengo los grados de libertad del error, que era, perdón, de los tratamientos, que era K-1, como K valía 3, menos 1 me quedan 2. Los grados de libertad del error eran 15 menos 3, es decir, N menos K, me quedan 12. Y los grados de libertad totales, que son N menos 1, 15 menos 1, me quedan 14. Para hallar los cuadrados medios, yo divido cada suma de cuadrados entre su grado de libertad. Y el resultado es el cuadrado medio. Entonces, suma de cuadrados de los tratamientos entre grado de libertad, que es 2, me da el cuadrado medio. En este caso, 49,49. Suma de cuadrado del error entre grados de libertad del error me va a dar cuadrado medio del error. Y eso en este caso dio 3,56. Más nada. Esos son los dos que necesito para construir mi F calculada. Acuérdense que la F calculada es el cociente de los dos. Del cuadrado medio de tratamientos entre cuadrado medio del error. Luego, cuando yo hago ese cociente, el resultado es 13,9. Y listo. Ese 13,9 es la F calculada usando los datos que teníamos en la tabla de datos. Es decir, las calificaciones obtenidas por los estudiantes con los tres métodos de enseñanza de lectura que están siendo sometidos a pruebas. El método A, el método G y el método S. Bueno, como tengo la F calculada y ya teníamos también la F teórica, que era 3,89, puedo tomar la decisión. Acuérdense que la regla de decisión que se estableció en el paso 4 era: no se debe aceptar la hipótesis nula de que los tres promedios de los métodos son iguales. No se debe aceptar si la F calculada
es mayor que la F que obtuvimos de la tabla, la F teórica. En este caso, la F calculada fue 13,9 y la F que habíamos obtenido de la tabla, bueno, había sido 3,89. La decisión es evidente. Como el valor calculado de F, 13,9, es mayor que el valor teórico, 3,89, entonces no se acepta la hipótesis nula de que los promedios de calificaciones con los tres métodos son iguales. La evidencia empírica señala que existe por lo menos un método que es significativamente mejor para la enseñanza de la lectura. Es decir, hay alguno que es distinto. Entonces, hasta aquí hemos hecho la prueba de hipótesis de la hipótesis nula de que todos los métodos de enseñanza tienen el mismo promedio, lo cual se ha rechazado. Es decir, todos los métodos no tienen el mismo promedio. Entonces, si la hipótesis se aceptara, bueno, ya no había ningún problema, hasta ahí llega la prueba, porque todos los métodos son iguales. Si la hubiésemos aceptado, diríamos que todos los métodos de enseñanza son iguales. El método A es igual al método G, es igual al método S. Los tres sirven igualmente para enseñar la lectura. Los tres dan el mismo rendimiento promedio, diríamos, si se hubiera aceptado. Pero como no se aceptó, se rechaza la nula, es decir, todos no tienen el mismo promedio, entonces la prueba debe continuar. Porque ya que dijimos, le estamos diciendo que debe haber algún método que es distinto de los otros, que puede ser que tenga mayor promedio o menor. Entonces, la prueba debe continuar. Debemos averiguar ahora cuál es el mejor método que funciona para la enseñanza de la lectura. Eso hay que hacerlo con unas pruebas que se llaman pruebas a posteriori. Ahí en esas pruebas a posteriori vamos a comparar cada media. La media 1 con la media 2, la media 1 con la media 3 y la media 2 con la media 3. Tres comparaciones, no se pueden hacer más, son solo tres posibles en este caso. La 1 con la 2, la 1 con la 3 y la 2 con la 3 y no hay más. Entonces hay que comprobar, hay que hacer unas pruebas que se basan en la T, pero aprovechando el valor teórico que tenemos de la F, que es 3,89. Entonces vamos a ir a ese paso. Lo tenemos que hacer porque la hipótesis nula no se aceptó, se rechazó. Es decir, los promedios no son iguales. Entonces nos corresponde ahora averiguar cuál es el mejor. Es lo que sigue. Bien, ya sería el paso 7. Como no se acepta la hipótesis nula, hay que hacer pruebas a posteriori para investigar cuál es el mejor método de enseñanza de la lectura. El estadístico de prueba que vamos a utilizar son unas T calculadas que se obtienen haciendo la división de la diferencia de media que se esté probando entre su desviación estándar de esa diferencia, de ese contraste que se está haciendo. ¿Ok? Ahora, esa diferencia, ese error estándar del contraste, tiene una forma como obtenerse. Es esta formulita que está aquí. La desviación estándar de ese contraste o error estándar de ese contraste se obtiene como la raíz cuadrada del cuadrado medio del error que lo tenemos en la tabla, multiplicado por la suma de los coeficientes de las medias al cuadrado, dividido entre el tamaño de J de muestra que corresponde. Entonces, digamos es la parte más laboriosa, obtener estos errores estándar. Para esos errores estándar necesitamos el cuadrado medio del error, que ya lo tenemos de la tabla de la NAVA, acuérdense. El error estándar nos dio el error estándar, el cuadrado medio del error, nos había dado, vamos a tenerlo en memoria.
volver atrás la presentación. No es. Ajá. El error, el cuadrado medio de tratamiento nos dio 3.56. Ese es el que vamos a utilizar allá en el error estándar del contraste, 3.56. Ese es el que va a ir aquí, ese 3.56. Y eso nos va a permitir hallar el T calculado La diferencia media entre el error estándar del contraste me da el T calculado. Y por otro lado, voy a necesitar el T teórico. El T teórico lo vamos a obtener como K-1, que es el número de tratamiento menos 1. Como hay 3 tratamientos menos 1, esto me quedaría en 2. Y esta F es la F teórica que ya habíamos hallado en la tabla, que era 3,89, creo que era, ¿no? Esas también salen de la tabla de análisis de varianza. Entonces tenemos dos valores que vamos a sacar de la tabla de análisis de varianza. Esos dos valores son, uno, el cuadrado medio del error. Ese, nada más. Y el otro es el valor teórico de la F, que es este, 3,89. Entonces, 3,56 para el error del contraste y 3,89 para el cálculo de la T teórica. Entonces, basados en esos dos valores, se deben hacer los cálculos. Siguiente. Vámonos para allá. ¿Ah? Aquí están las ecuaciones planteadas. Tenemos que una diferencia será significativa si el valor del T calculado es mayor que el T teórico. Pero vamos a ver cómo los calculamos. Tenemos que hacer una tablita como esta que está aquí arriba. Tenemos 3 contrastes, dijimos. La media 1 con la 2, la media 1 con la 3 y la media 2 con la 3 y no hay más. Entonces, lo primero que colocamos es el valor de la diferencia de media, ¿no? La primera media me había dado 5,75. La segunda media, 9. La tercera media era 3. Entonces aquí tengo la diferencia. La primera menos la segunda me da 3,25. La primera menos la tercera me da 2,75. Y la segunda menos la tercera me da 6. Entonces nuestro trabajo consiste en averiguar de estas 3 diferencias de promedio cuáles son reales, cuáles son significativas. Para ello, debemos sacar los coeficientes de cada una de esas medias. Es decir, los coeficientes del contraste. Eso van a ser el número que acompaña a cada una de las medias. Se supone que si no hay nada detrás de ellas, pues el coeficiente es 1. Por ejemplo, este C1 igual a 1 es el que está aquí acompañando a la media 1, es 1. Y este C2 igual a menos 1 es el coeficiente de la media 2, que no tiene nada, pero como tiene un negativo aquí, entonces aquí es un menos 1. Entonces aquí tengo 1 y aquí menos 1. Esos son estos dos coeficientes. Eso lo tengo que tener en cuenta. Después aquí tengo la media 1, tiene como coeficiente, también tiene como el coeficiente 1. Y la media 3 tiene como coeficiente menos 1. Entonces tengo aquí los dos coeficientes de este contraste. Coeficiente de la media 1, el coeficiente de la media 3. Dice que dice C3, porque es el coeficiente de la media 3 y es negativo. Y en el último contraste, el coeficiente de la media 2 es 1, pero el coeficiente de la media 3 es menos 1 otra vez. Entonces, esto hay que sacarlo y tenerlo. ¿Por qué? Porque vamos a construir esta sumatoria que está aquí, donde se utilizan los cuadrados de esos valores de C. ¿Ok? Entonces, vamos a ir por partes. Ya tenemos el valor
calculados, 3.25, 2.75 y 6, los valores calculados de la diferencia de las medias. Los valores de los coeficientes ya los tenemos aquí, C1 y C2, C1 y C3, C2 y C3. Luego viene el error del contraste, el error estándar. Esta es, digamos, la parte más laboriosa, hallar este SL, porque depende de los valores de C. Porque el cuadrado medio del error ya dijimos que era 3,56. Entonces aquí lo que va a estar clave para hallar SL son los valores de C. Aquí dice que es la sumatoria Profe, de... disculpe, ¿me Ajá, podría, ajá, profe, disculpe, ¿me podría refrescar nuevamente C? Ahí me perdí, el coeficiente C. ajá. El coeficiente C son los números que acompañan a las medias, antes de las medias. Si la media no tiene ningún número es porque hay uno, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, le escucho, le escucho. Ah, entonces este C1 igual a 1 es porque ¿quién acompaña a esta media 1? ¿Cuál es el coeficiente? El número que está detrás de la Y1. Como no hay nada, se supone que es 1, ¿verdad? Bueno, de ahí salió este 1. Este. Y la media 2, aquí como coeficiente, no tiene nada, pero tiene un menos. Entonces se supone que aquí hay un 1 y está afectado por el menos, por lo tanto es menos 1. ¿Me está siguiendo? Sí, 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 es como que el número que acompañaría en ese caso a la variable, que sería Y1, Y2. A la media, exacto. Entonces, eso es en el contraste 1. Cuando pase al 2, es igual. ¿Quién acompaña aquí a Y1 como coeficiente atrás de ella? Pues también es un 1. Pero a C3, a la media 3 lo acompaña un menos 1. Entonces su coeficiente es menos 1. Igual en el contraste 3. ¿Quién acompaña a la media 2? Un 1 porque no hay más nada. Y a la media 3 la acompaña otra vez menos 1. Lo que hay que tener claro que si la media es 2, S2. Si la media es 3, S3. Si la media es 1, es C1. No le puedo asignar el C2 a la media 1 o el C3 a la media 2, sino que cada media tiene su C correspondiente. ¿De acuerdo? Ok, perfecto, sí, ahora sí entendí. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Seguimos con la parte más fea, la parte más difícil que es hallar estos, los SL, que son los errores del contraste. Entonces, si yo tengo definida la C, no debería tener problema en sacar la cuenta, porque esto es una sumatoria de los valores de C al cuadrado dividido entre el tamaño de muestra de cada columna de donde se obtuvo la media que corresponde. Por ejemplo, si tengo C1, estoy hablando de la media 1, por lo tanto tengo el tamaño de muestra 1. Si tengo C2, estoy hablando de la media 2, por lo tanto tendré el tamaño de muestra 2. ¿De acuerdo? Entonces, voy con el primero. El error del contraste 1, cuadrado medio del error es 3,56. Ese es igual para todos. Aquí donde va a variar son los tamaños de muestra, porque los valores de C, aunque sean negativos, pero como están elevados al cuadrado, todos van a quedar iguales a 1. C1, C2, C3, el que sea, como están elevados al cuadrado, se convierten en 1. ¿De acuerdo? Ajá, Ah, ajá. Pero donde hay que tener cuidado es en el tamaño de muestra. Como yo estoy comparando C1 con C2, entonces en este primer error yo debo involucrar tamaño de muestra 1 y tamaño de muestra 2. La muestra 1 eran 4 y la muestra 2 eran 6. ¿Sí?
Ajá, cuando yo hago esta suma de un cuarto más un sexto, me da esto, 10 sobre 24. Y cuando multiplico eso por el valor del cuadrado medio del error, que es 356, obtengo este valor. Y cuando saco la raíz cuadrada de ese valor, obtengo 1,2179. Hay que trabajar con 4 decimales. Bueno, este es el primer contraste. Ya tengo el primero aquí. ¿De acuerdo? Ok, sí, sí. Ajá, ahora me voy con el contraste número 2. Los C, otra vez, son menos 1, perdón, son 1 y menos 1. Pero como los tengo que elevar al cuadrado, en definitiva quedan los dos iguales a 1. Pero ¿quién estoy comparando? La media 1 con la media 3. Entonces voy a involucrar el tamaño de muestra 1 con el tamaño de muestra 3. El tamaño de muestra 1 es 4, pero el tamaño de muestra 3 es 5. Entonces eso me hace que esta suma sea diferente. Esta suma ahora me da 9 sobre 20. Cuando lo multiplico por 356, me da 1,602. Y al sacar la raíz, me da 1,2657. Y ese es el segundo valor del error. Listo. Ahora me voy para el tercer contraste. Mi C aquí valen 1 y menos 1, pero como lo tengo que elevar al cuadrado, el resultado es idéntico. Son 2, 1. Nada más que sumo eso, porque no tengo más, no son sino dos contrastes. Dos valores de C. Bueno, aquí está el primero y aquí el segundo, elevados al cuadrado. Pero aquí estoy comparando la media 2 con la media 3. Por lo tanto, debe ser el tamaño de muestra 2 con el tamaño de muestra 3. Es decir, columna 2 con columna 3. El tamaño de muestra 2 es 6. Y el tamaño de muestra 3 es 5. Entonces, esta suma de las fracciones me va a dar 11 sobre 30. Fíjense que en los tres casos son diferentes. 10 sobre 24, 9 sobre 20 y 11 sobre 30. Cuando yo multiplico este 11 sobre 30 por 356, obtengo 1,3053. Y el valor del error de ese contraste es 1,1425. Entonces ya tengo el tercero. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Ajá. Entonces, esa era la parte más difícil, obtener esos tres errores. Si tengo claro cuáles son los valores de C y cuáles son los tamaños de muestra para cada media, esto sale sustituyendo, ¿eh? Sustituyendo cada cosita. Sale directo. Y después lo llevo a la tabla, donde debe estar. ¿Por qué es importante? Porque los necesito para hallar los valores de la T calculada. De acuerdo a la fórmula que establecimos antes, cada T serían 3 T. Una para el contraste 1, una para el contraste 2 y una para el contraste 3. ¿Cómo se construye? La diferencia de las medias entre el error de esa diferencia. Es decir, la columna del valor está dividida entre el error que acabamos de hallar. Así se va a hallar el valor calculado de la T. Yo este valor de la diferencia lo divido entre el error y obtengo la columna de la T calculada. Entonces, la primera T, 2,67. La segunda T, 2,17. Y la tercera T, 5,25. Columna de los valores de la diferencia, ¿verdad? Entre columna del error del contraste. Se me dio la T. Y los valores de esa T calculada, 267, 217, 525. Aquí abajo están, aquí están las tres calculaditas bien, bien buenas, ¿verdad?
la diferencia de las medias entre el error estándar del contraste. ¿Sí? Bueno, eso es las 3T. Ahora necesito las T teóricas. Las T teóricas sí siempre van a ser iguales. Y se obtiene, como dije antes, haciendo esto. El valor de los grados de libertad de los tratamientos, K-1, multiplicado por la F teórica que buscamos en la tabla, y a eso se le saca raíz cuadrada y listo, me dio la T teórica. Entonces K-1 era 2, y la F teórica que buscamos en la tabla era 3,89. ¿Se acuerdan? Una F que tenía 2 grados de libertad en el numerador, 12 grados de libertad en el denominador, y en la tabla de 0,05, eso era 3,89. Bueno, ese 3,89 lo multiplico por los grados de libertad del tratamiento y le saco raíz, me da 2,79 y eso va para arriba, para la columna de las T teóricas. Y las 3 son iguales, porque es el mismo valor para todas. Ahí sí no hay diferencia. Las T calculadas sí van a diferir, pero las T teóricas no van a diferir, siempre va a ser el mismo valor. En este caso, 2,79. Eso depende simplemente de cuánto vale la F teórica y el grado de libertad de tratamiento. Entonces, cuando ya tengo todo eso, lo que procede ahora es hacer la comparación. ¿De acuerdo? Voy a comparar las T teóricas con las T calculadas. Para eso me voy a fijar simplemente en las columnas que tiene la T calculada y la T teórica. Voy a comparar esta columna de las T calculadas con las T teóricas. Aquellas T calculadas que resulten mayores que la T teórica es porque tienen una diferencia estadísticamente significativa. Esto aquí se simbolizó con 2 asteriscos. Si yo le coloco 2 asteriscos es porque la diferencia resultó significativa. Efectivamente, 5,25 es mayor que 2,79. Por lo tanto, esa diferencia es verdadera. Es decir, la media 2 difiere de la media 3. Pero la media 1, fíjese, la T calculada, esta no supera a la teórica, por lo tanto no difiere. Esa es la media 1 con la media 2. Y la media 1 con la 3 tampoco hay diferencia. Porque esta no es más grande que 2,79. La única donde se observa la diferencia es de la media 2 con la media 3. Por lo tanto, la media 1 y la media 2 no difieren, significa que la media 1 y la media 2 forman un grupo. Y el otro grupo está conformado por la media 3. Es decir, la media 1 y la media 2 son la misma cosa, no difieren. Son tratamientos iguales, tienen el mismo promedio. Pero la media 3 sí es diferente del 1 y el 2, por la última prueba. La 2 difiere de la 3, pero la 2 no difiere de la 1. Entonces la 1 y la 2 forman un grupo y la 3 forma otro grupo. Ahora, ¿con cuál me quedo? Como se trata de rendimiento, debo quedarme con el grupo que